Estamos leyendo en estos días, en estos domingos, el segundo de los grandes discursos que el evangelista Mateo escribió. El primero tuvo que ver con la montaña, el bellísimo sermón de la montaña. Y ahora nos regala un bloque narrativo muy interesante que es el discurso misionero. Jesús se dirige en este momento no a la multitud, sino al grupo de los discípulos, hombres y mujeres que quisieron seguirlo más de cerca. Y les ha dicho que la realización de la misión tiene dificultades. Van al mundo como ovejas en medio de lobos. Y posiblemente por realizar la misión habrá persecuciones, habrá dificultades. La realidad, el contexto es claramente el envío en la misión. Misión que nos compete a todos. Todas las personas que hemos recibido el bautismo y que queremos llevar nuestra vida desde Jesús, hemos recibido una misión, una tarea. La vida se presenta, y así lo atestiguan los textos bíblicos, bajo la figura del combate. El combate en la vida. El combate por la fe, pero también el combate en la misión. Una figura emblemática presentada por la primera lectura de hoy, el profeta Jeremías. Hay algo de contradictorio. Lo que es la causa más honda de su alegría, es decir, servirle al Señor, se vuelve también la razón por la cual Él es perseguido. No es alguien que estorba porque sea una persona incómoda, una persona que sencillamente le arruina la vida a los otros. Incomoda por su palabra. Y la palabra es la palabra del Señor. Pero para Él esa es la alegría. El poder decir, mi vida está al servicio del Señor en lo que el Señor quiera de mí. Y eso atrae entonces persecuciones, calumnias y amenazas. Desde ahí se deriva un combate. El combate que tenemos que batallar todos por permanecer fieles en el cumplimiento de la misión que cada quien ha recibido. Normalmente hay misiones que son complejas, hay proyectos que son difíciles. Incluso proyectos personales, cuando se miran no solamente como proyectos personales, sino como una vía para responder al llamado del Señor a una vida según el Evangelio. Construir una vida en pareja no es fácil, es empresa exigente, dura, difícil. Construir vida de familia lo es también. Construir vida social es muy complejo. Y ahí, si nosotros lo interpretamos en términos de la realización de una tarea, hay dificultades y el combate hay que darlo. El combate muchas veces personal y muchas veces interior, que todos nosotros tenemos por vivir con fidelidad los compromisos que se derivan de las decisiones que tomamos por el Señor. Por supuesto, muchas personas detractoras de la vida de la iglesia dirán, pero miren cómo hay una cantidad de gente que abandona la iglesia católica. Nosotros no podemos vivir simplemente de cifras. Las cifras son indicadoras de muchas cosas. Y hay que decir que sencillamente muchas personas se pueden irse desilusionadas. Pero también habría que decir que muchas personas se van porque encuentran también un camino relativamente fácil, porque es más difícil permanecer y porque la permanencia significa combate. Es más difícil permanecer porque eso implica fidelidad a las convicciones que nosotros tenemos. Vivir con coherencia el proyecto de vida que el Señor nos propone, eso es exigente.
más allá de una religiosidad, simplemente como lo dice el Papa Pablo VI, con un barniz solamente católico, cristiano. No, nosotros no vivimos de una espiritual, de una vida un poco a lo pagano, pero por ahí con un barniz, con una pinturita cristiana. No, no vivimos de eso. Y tratar de permanecer fieles a los compromisos asumidos con el Señor. Vivir desde las convicciones que nosotros tenemos por hacer una opción de vida por Jesús, por los valores de su reino. Eso es combate. Es mucho más fácil decir yo soy ateo. Es mucho más fácil decir me desilusionó la iglesia. Es mucho más fácil decirlo. Pero permanecer con fidelidad a las convicciones, sabiendo que formamos parte de una comunidad pecadora, pero también santa, y que la santidad de esa comunidad depende de nosotros, porque nosotros somos los que imprimimos santidad a la comunidad cristiana. Nosotros, estoy hablando de todos, laicos y laicas, sacerdotes, religiosos, religiosas, somos los que tenemos que imprimir santidad, y esa fidelidad cuesta, y esa fidelidad exige. Es el combate por enfrentar también muchas veces la enemistad de las personas que no creen en lo que nosotros creemos. La enemistad de personas que viven con otro tipo de valores distintos a los del Evangelio. Y en ese sentido también enemistad que muchas veces se vuelve hostilidad declarada. De tal manera que tropecemos. El combate por los riesgos que siempre existen, y uno en especial, el riesgo de muerte. Por supuesto que hay cristianos en el mundo literalmente amenazados en su vida por profesar la fe en el Señor, y eso no es lejos de nosotros, en países cercanos a nosotros, literalmente exponiéndose la vida y jugándose el pellejo por pertenecer a la iglesia y por servirle al Señor. Pero además de eso, también es el clima de inseguridad que en el mundo se vive. Un clima de desasosiego impresionante, porque sencillamente la ley de la muerte se sigue imponiendo. Hay gente que mata el cuerpo, según la expresión del Evangelio. Y en ese sentido, todos los seres humanos que vivimos en ese planeta, que se vuelve en muchas ocasiones tan inseguro, pues todos sencillamente estamos expuestos. Matan el cuerpo, quitan la vida. Eso es real. La pérdida de una vida es la pérdida de un tesoro. El triunfo de una vida es verdaderamente un triunfo de existencia. Pero existe también otro combate. El combate no solamente, y es el combate ante una pérdida mucho mayor, no solamente quienes matan el cuerpo, sino quienes matan el alma, dice el texto. Es el pecado, es la pérdida de la amistad con el Señor, es la muerte de la vida de la cual Él quiere que nosotros vivamos, su propia vida. Y el pecado también existe. Es sencillamente el no al amor del Señor, y ese combate hay que darlo. Los combates están, ustedes seguramente identificarán en su propia vida otros más, pero es cierto, la vida desde la fe es una vida de lucha y de combate. Eso es interesante, porque eso a nosotros nos despierta, para no simplemente decir que somos católicos por una tradición heredada. Uno hereda muchas cosas que con el paso del tiempo sencillamente desaparecen. Por desuso, por desgaste, por falta de interés. Pero qué interesante en este caminar de la vida nuestra, el poder asumir de manera consciente el gozo de ser seguidores de Jesús, de vivir desde su evangelio y de ser todos responsables de la única misión que la iglesia tiene. Y ese es el combate al cual el Señor nos invita. Insisto, para muchas personas podrá ser sencillamente por desilusión, y muchas veces hay que reconocerlo con pena y con vergüenza.
que hay personas que se han podido ir de la comunidad heridas porque han sido maltratadas. Y eso es objeto de pena, de vergüenza, de reconocimiento y de actos de justicia. Pero también hay que decir que a veces es posible que uno se aleje simplemente porque entrega fácilmente las armas, entrega fácilmente porque no quiere vivir este combate hermoso, el combate de la fe, que es el combate de una vida construida desde Jesús el Señor, el proyecto que nos hace plenamente humanos. Y ante esto, ante estas luchas que tenemos que dar, una certeza en el corazón que está apoyada en un gran anuncio. Es la certeza de la cual habla también el profeta en la primera lectura. Él es consciente de su pequeñez. Y esto es muy importante, porque cuando uno es consciente de su humildad y de su pequeñez, hace que la fortaleza sea buscada en el Señor y no simplemente en uno. La fortaleza no depende de que seamos testarudos. La fortaleza no depende de que seamos personas obstinadas. La fortaleza está unida al conocimiento de la propia fragilidad. Pablo lo dijo en una fórmula bellísima: cuando yo soy débil, soy más fuerte, porque soy fuerte con la fuerza que el Señor me da. Él es la verdadera fortaleza. Jeremías clama al Señor, pero al clamar va a la fuente. Ustedes y yo tendremos que ir siempre a la fuente. Las fortalezas no están simplemente en que uno tome por ahí un energizante espiritual. No hay energizantes espirituales. De pronto nos quieren vender en este mercado espiritual que hoy existe energizantes espirituales. Vaya uno a saber. Hay que ir a la fuente, y la fuente es el Señor mismo. El profeta espera y cree totalmente en el triunfo de la verdad, en la victoria del amor del Señor sobre las fuerzas del mal. Y eso para él se convierte en una poderosísima seguridad, inclusive con lenguaje propio de la época. El Señor es un guerrero poderoso, así se lo imagina. Incluso utiliza una expresión un poco atrevida, que hay que saberla entender en el contexto. Y yo espero la venganza del Señor. Es una expresión que se encuentra varias veces en el Antiguo Testamento, pero que responde a una etapa de una evolución grande, bellísima, donde se va descubriendo el verdadero rostro del Señor. Si hay algo que es objeto de la, entre comillas, venganza del Señor, son todas las fuerzas del mal que destruyen la vida humana. Por eso tiene la absoluta seguridad de que en Él encuentra su fortaleza. Pero tendremos que ir a la segunda lectura de hoy, a la carta a los Romanos, hermosa, en un precioso anuncio. Allí donde el delito se hizo presente, el don del amor de Dios es sobreabundante. San Pablo se goza realmente en ese texto y en otros más en hacer la comparación de dos figuras que no son simplemente dos personas, sino que son dos estilos de vida también, dependiendo de con quién se identifique uno. Si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, es esa figura de Adán, un símbolo bíblico hermosísimo, ese Adán del Génesis, el ser humano frágil, pero simultáneamente ambicioso. Es esa criatura hecha de barro, pero que quiere ser como Dios por sus propios medios. Es este ser humano amado, pero simultáneamente arrogante, desobediente frente a la voluntad del Señor. Es este ser humano frágil, hecho a imagen y semejanza del Señor, pero simultáneamente seducido y con una facilidad extraordinaria, dominado por el mal, porque su corazón se dejó seducir en la ambición. Es este ser humano hecho para la verdad, pero que sin embargo después vacilante, temeroso, dudoso,
comienza a esconderse detrás de excusas e inculpaciones a los otros. Todos tenemos mucho de este primer Adán, frágiles pero simultáneamente a veces prepotentes y arrogantes, hechos para la verdad pero temerosos cuando hay que afrontar la verdad y escondidos detrás de las responsabilidades que se le endilgan a las otras personas. Y por la soberbia de este Adán desobediente se rompe la relación vital con el Señor. Y eso va a tener una espantosa continuidad después en la figura de Caín, que se vuelve asesino. Eso es clarísimo. Allí el Adán arrogante desemboca necesariamente en el Caín asesino, capaz de quitarle la vida al hermano. Ese es el drama que vive el mundo de hoy. Guerras por todos lados, el drama que vive el país. Gente que se atreve a matar a otros porque se cree con el derecho de matarlo. Se creen dioses. Del Adán arrogante, desobediente, soberbio, seducido, escondido en mentiras, necesariamente sale un Caín fratricida y asesino. Y eso trae muerte. No simplemente la muerte biológica por la cual pasamos todos, sino la muerte espiritual, esa muerte del alma, esa muerte total, porque se rompe la relación vital con el Señor, que siendo frágiles, sin embargo, insufló aliento de vida, la de Él, y los seres los humanos somos capaces de romper esto. De ese Adán tenemos todos. En ese Adán nos identificamos todos los seres humanos. Pero el gran anuncio está el nuevo Adán, que se llama Jesucristo. Por un solo hombre, Jesucristo, se desbordó sobre la humanidad la abundancia de la vida y de la gracia del Señor. Es Jesús presentado así por Pablo como el nuevo Adán, de donde sale una nueva humanidad. Nosotros, por la participación en la Pascua de Jesús, el bautismo. Mi comunidad querida, por favor, pensemos por un instante en eso. ¿Cuántas veces el rito del bautismo, que lo celebran las familias a veces con una pompa impresionante, vestidos elegantes y gastos, se reduce a eso? Sencillamente una celebración social. Pero cuando nosotros participamos en un bautismo, ni más ni menos la persona que está siendo bautizada está uniéndose vitalmente a este nuevo Adán que es Jesús. Eso significa el bautismo, el que ustedes y yo recibimos. ¿Está vivo en nosotros o no está vivo? Es vida de Jesucristo en nosotros. Jesús, el hombre nuevo, el obediente, no el soberbio de ese primer Adán, aquel que restaura en nosotros la imagen del Señor que deformamos por nuestra ambición, por nuestra capacidad de ser violentos con los demás hermanos. Este nuevo Adán Jesús, que pone al ser humano en la ruta del designio de amor del Señor, vivir de su propia vida y vivir en este mundo como hermanos y no como enemigos que nos vamos sencillamente destruyendo. La fragilidad de la vida es real, el poder del mal es real, pero también el amor desbordante del Señor en Jesucristo, el nuevo Adán, es real. Y llevémonos esa expresión, es sobreabundante, sencillamente nos desborda. Y eso es real, y de eso podemos vivir ustedes y yo, si queremos vivir con alegría y con gozo desde Jesús el Señor, por la fe que recibimos en Él. Una bellísima expresión atraviesa los textos bíblicos de hoy: no tengan miedo. El miedo hace unos estragos aterradores. El miedo paraliza, el miedo encierra, el miedo siembra dudas, el miedo trae desconfianza, el miedo postra, el miedo puede llevar a tomar decisiones equivocadas en la vida. No tengan miedo. Y frente al miedo que podemos tener por el combate de la vida misma, por el combate de la fe para ser coherentes con el Evangelio, por la realización de la misión que a veces se ve muy difícil en este mundo que está cambiando, no tengamos miedo.
Y frente al miedo, la fuerza de la presencia del Señor. Estoy contigo hasta el final del tiempo. Frente al miedo, la fuerza de la palabra del Señor, la fuerza de la verdad. Todo lo oculto se irá a descubrir, todo lo secreto se irá a saber. No, Jesús cuando habla de esto no habla de unos chismecitos que andan rondando por ahí y que si usted no hace tal cosa yo lo denuncio. No, no habla de eso. Esas son esas intrigas espantosas que los seres humanos creamos para chantajear a otras personas y manipularlas. No, él no está hablando de eso. Voy a contar lo que yo sé de usted. Voy a revelar las fotos que yo tengo de usted. No, Jesús no habla de eso. Eso es una parte también de ese mundo de mentiras, de intrigas terribles y asesinas en las cuales los seres humanos a veces gozamos envolvernos y nos nutrimos con eso. Y hay gente que morbosamente le encanta cultivar eso. Aquí está hablando de otra cosa. Está hablando de muchas cosas que se dicen y que son efímeras, como modas pasajeras, como ideologías del momento que después pasarán. Aquí son las obras del amor del Señor que perduran. Las obras de fidelidad siempre salen a la luz. La coherencia de nuestra vida deja de ser un secreto. Y eso se vuelve vida que se irradia. Frente al miedo, la fuerza del Evangelio anunciado por Jesús. Esa palabra que nos dijo al oído, hay que decirla y gritarla en las azoteas. Esa palabra que nos dice también en la noche, hay que decirla a plena luz del día. Es el Evangelio. No podemos nosotros seguir con el Evangelio como un susurrito suave. El Evangelio tiene que ser anunciado, tiene que ser vivido. ¿Y quiénes? Pues nosotros todos. No esperemos solamente que seamos los sacerdotes porque tenemos el ministerio hermoso de la predicación. No esperemos solamente que sean las catequistas y los catequistas que tienen ese servicio hermosísimo de acompañar a niños, a jóvenes en su formación cristiana. Es que es el anuncio del Evangelio hecho por todos. A mí me parece fascinante pensar en eso. Papás que allí en su casa son capaces de hablarle a sus hijos de Jesús, no solamente porque esperan que llegue un sacramento, sino porque lo van formando en la amistad con Jesús. Mamás y papás capaces de hablar del Evangelio a sus propios hijos. Me parece bello eso. Me parece bellísimo que en las empresas haya gente que sea capaz de hablar de Jesús, que en los trabajos que tenemos, en la plaza de mercado, en los juzgados, haya gente capaz de hablar de Jesús. Que seamos capaces nosotros de decir aquí hay un evangelio que es potencia de vida, un evangelio que es verdad, es una propuesta de vida, de un designio de amor que nos salva, que hace que nuestra vida sea verdaderamente digna y sea verdaderamente humana. Frente al miedo, la vida misma del Señor en nosotros, vida que no puede ser truncada. Frente al miedo, el cuidado del Señor por cada persona. La imagen no puede ser más bella. Si el Señor cuida de cada gorrión al cual los seres humanos le ponemos un precio, pero sin embargo el precio es mucho más grande porque es una criatura del Señor. Pero si Él cuida de cada gorrión, ¿cómo no va a cuidar de cada persona humana que vale muchísimo más que un gorrión, que vale mucho más que una mascota, por buena compañía que sea? ¿Cómo no va a cuidar con mayor razón a las personas, objeto de un amor paternal, que tenemos una dignidad total y absoluta? La imagen es bellísima. El que cuida a los gorriones, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Y por eso no tenemos miedo. ¿En dónde desemboca esta hermosa proclamación de la palabra de Dios de hoy? Combate el gran anuncio de Jesús, el nuevo Adán. La invitación a no tener miedo porque estamos con Él desemboca en una petición que hace Jesús, que lo reconozcamos y que confesemos nuestro amor a Él. La invitación a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante del Señor. Es sencillamente la fidelidad en el amor a Él, porque contaremos siempre con su propia fidelidad. ¿En dónde desemboca toda esta la meditación? Desemboca en la oración.
El salmo de hoy, Salmo 68, nos presta las palabras de nuestra meditación, de nuestra oración y de la alabanza. Discúlpeme que diga esto. La alabanza no es solamente gritadera y saltadera, ¿no? Hay personas que dicen que alabo al Señor porque me pongo a gritar y a saltar. Uno puede alabar al Señor en silencio, pero es que es un acto sencillamente de reconocimiento de quién es Él. Ante esta certeza de la presencia del nuevo Adán Jesús, que hace de nosotros personas nuevas en este combate permanente de la vida, qué hermosas son las palabras de este salmo. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame según tu clemencia. Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, porque eres bueno. En tu ternura vuelve hacia mí tus ojos. Un acto de confesión de amor que se convierte en un acto confiado de oración. El Señor nos permita retomar los combates que todos tenemos todos los días, pero nos permita no claudicar de estos combates de una vida construida desde Él, desde su amor, con convicción, con fidelidad. Nos permita no sustraernos a la misión que Él mismo ha puesto en nuestras manos, porque en nuestras manos quiere prolongar sus propias manos amorosas. Tomémonos un instante en silencio para orar. Interioricemos por un minuto esta palabra tan rica que el Señor nos regala en esta liturgia de hoy.